Soy Beatriz Valderrama, vicepresidenta de EMCC. Os doy la bienvenida a este webinar fantástico que tenemos hoy, que es un anticipo del congreso anual que de EMCC Spain, que va a tener lugar el 14 y 15 de octubre de forma online. Esperamos veros allí, y lo que os traemos es un pequeño anticipo con tres personas de la escuela, tres profesionales de Newfield Network, la escuela que fundó Julio Olaya de coaching, como pionero del coaching ontológico. Con nosotros tenemos hoy a Paz Zagal, que ella es la directora académica de Newfield Network. Ella tiene 17 años de experiencia en coaching y formación de coaches. Tenemos a Rodrigo Rocco Pacheco, que es el director de nuevos cursos y cursos avanzados también de Newfield Network, que tiene pues 27 años de experiencia en coaching y en desarrollo también y formación de coaches, consultoría. Y tenemos a Héctor Prieto, que es mentor de los coaches de los cursos de coaching avanzado, también de Newfield Network, y que tiene pues también 11 años de experiencia en coaching, además de su experiencia directiva anterior. Los tres están acreditados por ICF como PCC, y Paz es MCC, y están en proceso de acreditación ahora con EMCC como Senior Practitioner, Master Practitioner y también como supervisores. Sin más, os dejo con ellos. Bueno, os cuento cómo va a ser. Ellos van a hacer la presentación interactiva. Os van a invitar a utilizar el chat para responder sus preguntas, y también podéis ir poniendo preguntas en el chat, porque al final abriremos un turno de preguntas en el cual o bien cogéis el micro y las hacéis, o bien las podemos leer del chat. Sin más, como digo, os dejo con ellos, con este apasionante tema de la cultura y el coaching. Gracias, Beatriz. Gracias a todos. Qué alegría estar aquí compartiendo esta gran reflexión de la cultura y el coaching, y muy feliz de ver tantas caras conocidas y queridas, y de también estar en este espacio. Para nosotros es muy grato. Estamos conversando hace un tiempo con Beatriz, estamos iniciando nuestras acreditaciones, creemos que la supervisión es tan relevante desde la mirada que propone la asociación, así que muy contentos de estar acá, y los vamos a invitar a participar. Creo que una de las cosas bien bellas cuando hablamos de escuchar en el coaching es que necesitamos escuchar más allá de la voz actual del coachee que tenemos al frente, o del cliente que tenemos al frente, o del equipo que tenemos al frente. Necesitamos escuchar cuál es la voz de la cultura, qué dice esa voz, cuáles son las palabras que aparecen culturales de las personas que tenemos al frente. Y de eso vamos a estar reflexionando ahora. Entonces, feliz de saludar, no puedo dejar de saludar a Anita Torres, que está por ahí, a Paola. Qué lindo verla, me encanta. Partimos entonces, Héctor, Rocco, ¿algo más para agregar y partir? También saludar, también muy contento, siempre que nos encontramos con caras conocidas es un regalo, y también con la gente que podemos seguir conociéndonos a futuro, con las caras nuevas. Ustedes saben, los que llevamos mucho tiempo ya en contacto, en programas, en diferentes encuentros, que una de las cosas que más nos importa a nosotros es la construcción de los contextos. Y para hablar de cultura, creo que tenemos que crear un contexto que yo creo que ustedes van a entender como modo conferencia, modo encuentro. Porque hay un modo que es como webinar, hay un modo que es conferencia, y hay otro modo que tiene que ver con un programa. ¿Ya? Y lo que ocurre en el modo programa es que empieza a ocurrir una cierta cercanía, una cierta familiaridad, un calorcito humano, que hace que también lo que hablemos tenga un contacto más profundo con lo que nos pasa en el día a día. Y eso es lo que queremos, que el tema de cultura relacionado con el coaching no sea algo conceptual, sino que sea algo que realmente nos toque, que sea parte de lo que
en nuestra profesión. Nos vamos encontrando constantemente con personas que son de diferentes culturas y nosotros pertenecemos a una cultura. Y por ahí vamos a estar explorando y ojalá que sea un espacio de valor para cada uno, y que sintamos que el vínculo entre todos nosotros va creciendo. Y esto también alimenta las ganas de ustedes estar presentes en octubre en el Congreso. Eso es lo que esperamos para el día de hoy. Además, qué regalo para nosotros hablar de cultura y coaching en este espacio multicultural. En el chat aparece que vienen de distintos países y eso creo que es maravilloso. Creo que es un espacio que nos permite hablar precisamente de este tema que traemos. Buenísimo, y les vamos a pedir eso primero. Tengo que saludar también a Mónica Aldegunde, que es nuestra representante en España. Hola Mónica, y les vamos a pedir que escriban en el chat como primera cosa de qué país son, dónde están en este momento, para que ya nos vayamos integrando y conociendo. Mira, me encanta porque vamos aquí a leer lo que van escribiendo. Entonces fíjate que estamos desde Asturias, España, Neuquén, Argentina, Ginebra, Francia, Madrid, desde Perú, Rosana, Ana Elena, hola Rosana, Ana Elena de Santiago de Chile, Chilito lindo, dice Anita María Torres, Andrea, Santiago de Chile, desde Varsovia está Priscila, Andrea, desde Somos Dos de Colombia en España. Miren cómo va apareciendo la diversidad. Sonia dice, buenas tardes desde España, Barcelona. Una argentina viviendo en Chile, la Mónica Mins. Verónica de la Fuente, chilena, suiza, viviendo en Ginebra. Verónica, qué alegría este tema. Tú eres una de las fundadoras de la temática de la cultura. Creo que eres la coach que ha liderado esta conversación, así que qué honor y qué alegría tenerte acá. Soy de Venezuela, dice Maritza, desde Puebla, México, España, Madrid, Girona, Maitencillo, Chile, Carla, mira, Guipúzcoa, España, qué lugares más bellos. Italiano desde Lima, mira, David, maravilloso. Chilena en Argentina, Paola Marchán, Cristóbal, en Chile, en Farellones, o sea, directamente desde la cordillera de los Andes. Argentino desde Buenos Aires, Alberto Ruiz, maravillosa, hola Alberto. Laura, Santiago de Chile. Fíjense que ya empiezan a pasar cosas, ¿verdad? Cuando podemos escuchar tantos acentos diversos, cuando podemos imaginarnos que tantas voces y tanta historia, tanta historia a la cual pertenecemos y que hemos heredado. Cuando podemos iniciar una conversación desde esta diversidad, me parece maravilloso. Y los coaches tenemos que estar muy presentes y tener muy presente, de hecho en el código de ética, el MCC aparece también, la relevancia de la inclusión y la diversidad cuando somos coaches. Yo diría que la base, cuando hablamos del observador, es que somos distintos, cuando decimos que somos distintos observadores, es la base cuando hablamos de inclusión y diversidad. Entonces, partimos con la presentación. Héctor, ¿estamos? Bien. Sí, por favor, adelante. Excelente, vamos a ir compartiendo algunas láminas y los invitamos a conversar. Bien, acá están. Ustedes nos dicen si se ve bien, creo que sí. Entonces la conversación de hoy día es cultura y coaching. Y creo que algo esencial es que existe algo que es fundamental, y es cuando hablamos de discursos históricos y la relevancia que tiene para nosotros cuando hacemos coaching, el tener presente que pertenecemos a distintos discursos históricos. No es lo mismo la mirada de las personas que están en distintos países, en distintos lugares, y no es lo mismo nuestra mirada como coaches al pertenecer a distintos países y a distintos lugares. Y los coaches tenemos una gran responsabilidad, que es hacer lúcida, sacar de la transparencia esa mirada, de cómo miramos y desde dónde miran los otros. Esa es nuestra responsabilidad básica. Quizás también hay como compartir que ustedes saben, y creo que tienen la claridad de que el coaching nos trae de manera muy presente que somos seres relacionales, que construimos comunidades, que coordinamos acciones. Y sobre todo en esta época que la globalidad se disparó, estamos en una época que incluso yo creo que la pandemia aceleró esta posibilidad de
estar conectado con muchas partes del mundo de manera bien frecuente, empezamos a relacionarnos, empezamos a construir futuros juntos. Y sin embargo somos de cultura distinta, tenemos incluso, mira, aquí hay muchos, todos compartimos el español o el castellano como idioma, pero hay muchas palabras que tienen significado distinto. Por ejemplo, si yo dijera coraje, lo que significa coraje para nosotros es muy distinto a lo que significa coraje en México, ¿verdad? Y podemos a veces en una sesión de coaching estar en la transparencia misma y utilizar la distinción y estar convencido que estamos entendiendo lo mismo, y claramente no vamos a estar entendiendo lo mismo. Entonces, esta sensibilidad relacional es tremendamente importante también en esta conversación que trae la cultura. Y la forma de establecer relaciones está absolutamente teñida por los discursos culturales que traemos, por los mecanismos de adaptación que tenemos. Entonces, es precioso mirar cómo se va estableciendo esas relaciones entre las personas de distintas culturas. Probablemente es muy distinto a cómo establecemos relaciones quienes pertenecemos a un mismo discurso cultural. Absolutamente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué entendemos entonces por discursos culturales? Y vamos a hacer una definición muy simple. Y vamos a decir entonces que es una manera... Disculpa, Marlene, es que, oye... Se nos arrancó ahí un micrófono. Ya está bien, está silenciado. Sí, está bien. Entonces, ¿qué entendemos por discursos culturales? Definitivamente la manera en que determinados grupos o comunidades interpretan la realidad, interpretan la vida. Fíjate que pusimos la realidad porque según el lugar donde vivas, donde hayas crecido, heredas una mirada particular de ver, desde la cual tu sensación es que ves una realidad. Y eso hemos hablado cuando hablamos como coach. Entonces, ¿qué hacemos los coaches? Sacamos de la transparencia esa interpretación y les decimos a las personas, mira, y hay otras interpretaciones y múltiples interpretaciones. Entonces, finalmente, decimos una manera particular en que cada persona interpreta la realidad. Eso, en esta conversación, vamos a describir qué significan los discursos culturales. A mí me parece, y me llega mientras te escuchaba como un ejemplo, y además cuando miraba una de estas fotografías, el otro día hay un documental donde entrevistaban a una serie de chicos que eran de Oriente, de Vietnam, de diferentes lugares del Oriente, y que habían sido adoptados de muy pequeños en Italia, ¿ya? Y ellos en sí tenían ese conflicto interno tremendo, que porque sí, por muchas veces se sentían italianos, y tenían el origen, y por supuesto tenían los ojitos así. Y hablamos mucho también de la estructura de los ojitos así, y lo que eso había significado. Y la conversa, cuando yo la estoy poniendo ahora, la conversación, la reflexión la estoy poniendo, a mí lo que más me movió de ese documental es el drama que ellos vivieron. O sea, todos sabemos que muchas veces el colegio, el estudio, la escuela es un lugar donde hay mucho bullying. Y el bullying en esas situaciones donde es tan clara la diferencia cultural puede ser tremendamente dramático. Y al final se trataba un poco el documental de eso, de cómo ellos constantemente no terminan de sentirse parte. Yo creo que esos son aspectos que empezamos a mirar también en nuestros acompañamientos de coaching, porque no son parte de donde vienen y tampoco son parte de donde están. Y es un lugar bien especial eso. Es un tema importante, la cultura nos da pertenencia. Nosotros para pertenecer a una cultura adoptamos las prácticas, los hábitos, las tradiciones de esa cultura. Y el ser parte es un tema relevante, sobre todo cuando vamos creciendo. Entonces, lo que decía Rocco del bullying, el bullying también es una forma cultural de relacionarse, que tiene que ver probablemente con la creencia, con la emoción de aceptar o no aceptar al otro de esa manera, y qué hago cuando no lo acepto. y eso es importante, como decía antes, los discursos culturales están sostenidos en una tradición. Y a la hora, como decíamos, de acompañar a otro, esa tradición necesitamos escucharla. Necesitamos poner atención a qué distinciones sostienen esa tradición. Y eso es una labor de los coaches. ¿Cuáles son las distinciones que sostiene esa tradición? Que es muy distinta, seguramente va a ser muy distinta a la mía.
Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro elemento tiene la cultura? No solamente las tradiciones, las conversaciones, la emocionalidad y los estados de ánimo varían muchísimo en los distintos lugares. Tengo el privilegio de estar acompañando a un coachee que en este momento está mirando un cambio en su liderazgo. Y una de las cosas que más hemos sacado de la transparencia es que es como hereda una tradición japonesa por parte de su madre tan fuerte y una tradición peruana por parte de su padre, y cómo eso incide absolutamente en el líder que está haciendo hoy día, y cómo eso a la vez genera sesgos y genera muchas posibilidades también para él y para su equipo, al equipo que acompaña. Entonces vamos apuntando a los dos lugares que potenciamos y qué es eso que tiene y que es maravilloso, porque ya es algo que puede poner al servicio de otro. ¿Seguimos, Héctor? ¿Algo más, Rocco? Sí, es tan importante escuchar el discurso cultural del otro y a veces mirar cómo conversa con nuestro propio discurso cultural de coach. Sobre todo, una forma se me ocurre como de establecer los puentes, es algo tan básico en coaching que es preguntar. Cuando Rocco hablaba de la distinta acepción de coraje en Chile, en México, o una vez tú también contaste, Paz, de la palabra tener pena, que también tiene acepción distinta en Venezuela y en Chile. En Colombia. En Colombia. Lo básico es siempre preguntar. Me parece que es el puente mejor que tenemos los coaches. Entonces, miremonos un poco. La pregunta para ustedes, y que les pedimos que compartan en el chat de nuevo, es ¿qué emocionalidad y cuál es la máxima de vida que sientes heredaste de tu cultura? Cuando digo máxima de vida, puede ser un juicio maestro, puede ser algo que sientes que es una declaración base y está en la base de tu cultura. Entonces, ¿qué emocionalidad heredaste de tu cultura? Ahora mira, fíjense que cuando hablamos de cultura hablamos de distintos niveles, ¿verdad? Hablamos de la familia, hablamos de la comunidad, de la ciudad a la que pertenecemos, hablamos del país. Entonces, por ahora, lo primero que te emerja, ¿qué has heredado de tu cultura? ¿Qué conversaciones, qué declaraciones has heredado de tu cultura? ¿Qué máxima? ¿Qué juicios maestros? ¿Qué narrativa? Fíjate todos los elementos que heredamos de la cultura. Mira aquí, Carla, la culpa. La culpa, claro, viene una cultura ahí judeo-cristiana, muchas veces bien especial. La Anita, ¿con qué ropa? Eso significa, Anita, como tú, un discurso chileno muy presente en Chile, para contarles a nuestros amigos de otros países, que ¿con qué ropa tú? ¿Cómo tú te vas a atrever a hacer esto? Como que todo te queda grande. Beatriz Valderrama de México, alegría y sociabilidad, España, la Beatriz, perdón, de España. Andrea Martínez, darle importancia a lo que opinen los demás. Gracias, Andrea, que saludo gigante. Eso es bien chileno, ¿verdad? O latinoamericano, le doy importancia a lo que opinen los demás de mí. Rosana Suárez, la familia es lo primero. Bien. Verónica de la Fuente, hay que seguir adelante. Tal, Verónica, pase lo que pase, es como eso, ¿verdad, Vero? Pase lo que pase, hay que seguir adelante. Y eso me encanta, porque seguramente tiene una seguidilla de otras conversaciones que la van fortaleciendo. Ana Elena dice, desde mi cultura alemana, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Cuántos más se identifican con ese? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ahora es bonito ver cómo se puede relacionar esa cultura alemana con algunas culturas muy latinoamericanas que dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Total, lo podemos hacer mañana. Total, lo podemos hacer mañana y va a salir igual bien. ¿Y cómo se relaciona? Sí. Seguramente, Ana Elena, tú sabes cómo es esa dificultad de relacionarse, seguro. Pasa mucho a nuestros amigos, y acá hay muchos de ustedes que están en un país, se van a vivir a otro, y sale absolutamente de la transparencia su cultura, su forma de hablar. Cuando cambiamos, cuando estamos en una organización y nos vamos a otra, vemos que hay un lenguaje, que hay un modo de relacionarse muy distinto a la cultura a la que yo pertenecía antes, por ejemplo. Aquí aparece Andrea, alegría, desconfianza y resentimiento en Colombia. Genial, Andrea. Claro, una alegría que aparece incluso en la música, y también una desconfianza y un resentimiento.
fíjate, hay una experiencia también como personal de tantas veces haber hecho programa en Colombia y luego con todo el cariño del mundo. Una de las cosas que siempre nos topamos es como, en ningún lugar uno se puede sentir tan bien al comienzo, porque te hacen cariño. De partida te dicen, hola mi amor, Eso ya es maravilloso. uno ya es amado por el solo hecho de estar ahí. Pero pasa cualquier cosa, pasa cualquier como desencuentro, y esa persona que te ama te puede odiar. Eso sí nos encontramos en Colombia, ¿sabes? Pero así, esa misma persona que te amo, te puede, no sé, odiar profundamente. Entonces, eso nos encontramos. Y no digo que sea como malo, es lo que nos vamos encontrando. Y así como en Chile tenemos otras cosas que también, un poco lo que decía Anita, con qué ropa. Entonces, otra distinción esencial que distingue a las culturas, como antes lo dijo Héctor también, son las dinámicas relacionales que se sostienen. Y son muy distintas entre una organización y otra, entre un país y otro, entre una familia y otra. Entonces, acá hay otras muy buenas, vamos a leer un poquito más. Manuela dice, respeto y cuidado a los mayores. Increíble, porque en otros lugares, ¿qué pasa con los mayores? Hay una conversación bien generalizada, pareciera, que al ser mayor ya como que perdiste tu oportunidad de ser útil en el mundo. Hay discursos que se van oponiendo. En otras culturas, el ser mayor se asocia a sabiduría. Y miren el mundo distinto que genera cada una de esas declaraciones. En otras culturas, el ser mayor es una condena. Es una condena. Hay que alejarlo un poco, dejar un lugar que puede ser un poquito bonito para que sigan sus últimos días. Mira, Verónica, en Suiza hay que crear consenso. Total. Qué bueno. Sí, esa es otra. Hay otras culturas. Nosotros vamos mucho a España y nos encanta. Yo en España y he tenido muchos coaches, tanto en formaciones como españoles. Y a veces cuando yo lo escuchaba hacer coaching, decía, pero es como que se están peleando, o lo estás retando. Sí. Porque son muy directos para decir las cosas. Nosotros en Latinoamérica somos muchas veces mucho más, rodeamos más, hablamos más en chiquitito. Entonces, es bien impresionante eso. En Venezuela, cuando yo escuchaba hacer coaching y acompañaba a personas en la formación, me empezaba a enamorar de la historia, porque encontraba que esto era una historia, además que esta cosa de decir Luis Alberto, José Enrique, era como, le daba todo un cuento que yo decía, esto es gozoso. Una novela, era como una novela. Pero miren, nosotros esto que le decimos con alto respeto, porque los chilenos también somos re malos para desafiar al coaching, por ejemplo. Somos más condescendientes. Entonces miren cómo en todo nuestro ser coach está siempre presente la cultura. Se pueden hacer una asociación y podemos mirarlo algún día más en profundo, esta relación entre las competencias que miramos del coaching y cuáles se hacen más cercanas dependiendo de la cultura. Seguramente hay un punto ahí muy claro. Voy a leer unos más rapidito. El deber ser, excelente. Marita dice caerse y levantarse. Nuria dice el trabajo duro ennoblece. Gran juicio. Marina dice Brasil, alegría, nada es grave. Qué delicia, a veces nos hace falta más de Brasil. Sí, mucho a los chilenos. Ángel dice, aquí en México es muy profundo el arraigo familiar, la familia es lo más importante y en muchas ocasiones muy limitante. Mónica Mins, desde Argentina, este país no tiene arreglo. Nosotros escuchamos a muchos amigos argentinos decirnos eso. A ver, la resignación aparecía. Mónica dice, donde fuera, haz lo que vieres, flexibilidad, creatividad. Beatriz, humildad, ayudar a los demás. Genial, Beatriz. Valeria, me pasa mucho con mi pareja la diferencia de que yo vengo de cultura alemana, que hacer todo hoy y lo deja todo para mañana. Felicidades, pásenlo bien. Mónica dice compartir, ayudar, Italia, España. Davide, perdón, en Italia, Milano, suficiente es solo si alcanzas el máximo. ¿Cómo van determinando nuestro bienestar también todas estas máximas heredadas? Eva dice, haz siempre lo mejor que puedas. Teresa, la generosidad en acoger a los demás. Marina, los hombres son superiores. Anita Torres, hoy la vejez se está considerando como una enfermedad. Increíble, ¿verdad, Anita? Manuela, hola amante, es un saludo muy navarro, aunque no te conozcan. Wow. Impacto eso, es un impacto.
Paola dice, si se quiere, se puede. Sonia, en vacaciones hay que hacer algo para contarlo a la vuelta. Navidad en familia y los hijos se van mayores de la casa, si se van en España. Excelente, muchas gracias por todo lo que han compartido. Genial. Sigamos avanzando entonces un poquito más. Y mientras vamos avanzando, los invitamos a seguir mirándose desde esta visión cultural. ¿Qué veo en mí? ¿Qué distingo en mí? Entonces seguimos y, como para reiterar, al final todo lo que decimos es la voz de nuestra cultura o lo que pensamos, si es que no lo sacamos de la transparencia, si es que no lo podemos ver. Ahora hay muchas cosas que las vemos y hay otras que definitivamente siguen nuestra transparencia. Entonces la voz de la cultura finalmente es la dimensión histórica y cultural de nuestro observador. ¿Seguimos? ¿Sí? Vemos como esta mirada maravillosa de esta chica, interpretamos nuestra experiencia y sentimos de una manera determinada porque definitivamente pertenecemos a una tradición histórica particular. Los coaches tenemos la gran posibilidad de acompañar a otros a mirar esa mirada y a mirarnos a nosotros desde este lugar también. Entonces, ya vamos a compartir un par de láminas más y les hacemos otras preguntas. Nosotros como coaches, como decía antes, acompañamos al coachee a sacar de la transparencia su cultura. Y esto no es trivial, esto aparece de manera relevante, importante, y creo que cuando agregamos la mirada sistémica en el coaching, podemos ser mucho más efectivos en lo que hacemos. Porque no estamos trabajando solo con una persona, estamos trabajando con la persona y el lugar desde al que pertenece, con la persona y lo que heredó esa persona, con las voces ancestrales de esa persona. Cuando no sacamos la cultura de la transparencia, convertimos al coachee en un caso. Mariana Zurrestilla me salió. Manda huevos. Sí. Y de eso hablamos, salió una voz. Y de eso hablamos muchísimo. Muchas veces cuando nosotros vemos que el quiebre que nos esté sucediendo es más grande y tiene que ver con el sistema o el contexto al que yo pertenecía, las posibilidades son más grandes también de trabajo y de libertad y de no estar condenado a un mismo discurso. Si yo estoy condenado a una misma máxima, a la máxima de que para ser bueno tengo que dar lo máximo, ¿sí? Hay algo que se limita a mí. Y aparece otro que me aparece un discurso familiar, que lo que no se consigue con mucho esfuerzo no tiene valor. O sea, si no hay un sacrificio por medio, pierde valor lo que logré. Y también, como tocando esto de lo sistémico, creo que también podemos trascender a lo que son las nacionalidades, el tema cultural. Las familias tienen una cultura, las organizaciones, las empresas tienen una cultura. No sé, Coca-Cola es distinto a Pepsi-Cola y distinto una organización de una ONG a una organización minera productiva, ni bueno ni malo, pero son culturas totalmente distintas y están inmersas en contextos distintos y que marcan también los comportamientos, las coordinaciones. Entonces, la cultura, y esto es clave, nos provee de respuestas y certidumbres de convivencia. Entonces, muchas respuestas que para nosotros, a mí me encanta hablar del poder coercitivo de los mandatos, porque finalmente se empoderan de nosotros, ¿sí? Por lo tanto, nos da muchas respuestas. Yo les aseguro que siendo coaches o no coaches, incluso viéndonos mucho, teniendo la mirada más del observador que somos, igual existen en nosotros muchas respuestas y certidumbres de convivencia, muchos modos de hacer, muchos deber ser, muchas respuestas automáticas que vienen más allá de nosotros, vienen de nuestra cultura. Y Rocco, si me permiten, ¿puedo plantear una pregunta también? Claro. Sacamos esto, Héctor. Sí, es que se me ocurría desde los discursos culturales, desde la
familiares o tradicionales, ¿qué emociones son las que validamos y qué emociones son las que nos permitimos? Por ejemplo, me aparece un discurso de Los hombres no lloran, que me marcó la vida un tiempo largo. Entonces, ¿qué emociones podemos validar y qué emociones nos permitimos desde ahí? Lo pueden ir escribiendo, entonces, ¿cuáles son las emociones que mi cultura valida de por sí? ¿Sí? Si les van apareciendo, las pueden ir compartiendo y las vamos leyendo. ¿Han escuchado esa? Yo recuerdo esto de que si me río mucho, soy maleducada, me decían a mí cuando pequeña. No te rías tan fuerte, no te rías tan fuerte, es mala educación. Por ahí van lo que estamos hablando. Anita dice, la cultura chilena valida el ser sufrido, claro. Cuando a ti te preguntan cómo estás y tú dices más o menos, es como, le da como estándar a uno. Beatriz, alegría, amigabilidad. Anita dice, y valida poco los logros y el orgullo. Sí, se valida poco acá, los logros y el orgullo. Hay culturas donde si tú hablas de tus logros pasas a ser arrogante. Entonces es muy difícil atreverse a aparecer y a brillar. Aquí aparece el que llora es débil en Ecuador. Peor si eres hombre. Frances dice, cada vez más en el contexto empresarial en Barcelona validamos menos la rabia, la asociamos a falta de control. Qué bueno eso que trae, porque a veces validamos tanto esto de estar en el centro, pero a veces más que estar en un centro, es una presencia más, más como de personaje. ¿Sí? Yo me pongo el personaje centrado, pero nos viene de un lugar interior que aparezca y que emerja desde adentro hacia afuera, sino viene como de un rol o de una forma tomada de lo que debería ser. Entonces, cuando nos vamos así, Frances, sin duda aparecen hartas cosas que no se pueden decir, no se pueden hacer. Es como, está bien visto esto de no desbordarse. Si te desbordas o si aparece, estás como que pierdes estatus o como que no estás cumpliendo bien tu rol. En fin. Sí, ahí yo creo que también es interesante lo que dice Frances, que es los cambios evolutivos de las culturas. Y yo creo que estamos pasando por una época en que las culturas también van evolucionando a una velocidad cada vez mayor. Y yo creo que mucho lo traen las generaciones más nuevas, donde incluso el primer ejemplo que nos trae Héctor, de Los hombres no lloran, está casi diluido. No sé, tengo hijos adolescentes, y entre ellos la cercanía es totalmente distinta, los temas que hablan, la inclusión es distinta, la expresión de las emociones son distintas. Y también eso toca el mundo organizacional. A mí me tocó hacer como, siempre ustedes la mayoría saben que mi propuesta de trabajo siempre a través de generar experiencias de aprendizaje, de movimiento. Y yo partí con esto por ahí por 94, 95, y culturalmente era un impacto muy grande. O sea, entonces muchas veces fue atractivo y muchas veces fue una provocación muy grande. Sin embargo, ahora culturalmente, junto con lo que dice Frances, de que se permite en ciertas formas, de alguna manera existió una apertura mayor cultural en las organizaciones de hablar del mundo emocional, de hacerse cargo también de las sensibilidades, de decir tengo miedo. En el ejecutivo, no sé, todavía hay muchas partes donde no está como permitido el no saber o la vulnerabilidad. Y de alguna manera todas esas cosas, creo que estamos en una etapa de transición de muchos cambios culturales. Y creo que tener como distinciones con respecto a eso, como que constituye una cultura y cómo se va modificando una cultura es central para los coaches. Hay varias más, Héctor. Ser sensible, ser débil, similar a la cultura familiares, que son posibles solo algunas, como la rabia y o la tristeza. Resignación y sumisión en la mujer. Mira, Andrea había puesto en Colombia se valida la venganza. Teresa dice, solo las mujeres hablan de sus emociones, es un bien establecido por muchos años. La rabia es mala educación, también me lo decían a mí. La cultura latina no valida el éxito de una mujer soltera.
Mónica dice la forma en la que hay que mostrar el duelo en Italia y España. Bueno, los duelos, por eso decíamos, nuestros ritos son muy distintos y son parte de nuestra cultura. La forma en que, y esto me encanta decir, la forma en que despedimos a nuestros muertos es muy distinto de una cultura en otra. Los ritos, la forma en que enfrentamos la muerte, la vejez, el amor, también tienen un tinte cultural enorme. Los rituales que hacemos y también son parte de nuestra cultura y son parte de lo que nos hace la sensación, nos da la sensación de pertenencia. Entonces, la transformación personal, y esto es clave, la debemos entender también como una transformación cultural. Siempre que trabajamos con una persona, tenemos que tener en cuenta que pertenece y es y vive con otros. Y pertenece a un ambiente especial, como lo hemos dicho ya. Digo especial, es particular. Entonces, la cultura se construye, y esto también es importante tenerlo, de nuestras explicaciones, son los elementos de una cultura, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros juicios, nuestros constructos morales, la forma de vincularnos y también el comportamiento social que vamos teniendo. Y esto se incluye en nuestros hábitos, en nuestros ritos, en nuestras prácticas cotidianas, incluso en los estándares que tenemos para elegir y tomar decisiones. Y eso muchas veces no lo vemos. Muchas veces digo, yo elijo esto. Y es bien especial darse cuenta que parece que no lo elijo yo, que hay varias voces anteriores que vienen eligiendo lo mismo, o que me enseñaron a elegir de cierta manera. Y esto también es particular en el coaching. ¿Algo que agregar, Héctor? A mí se me cruzan muchos ejemplos. Bueno, me aparece ejemplo, incluso me vienen, que lo comentaba el otro día en un programa, de el tener hijos, culturalmente lo que significa tener hijos. Y yo compartía por mi frustración de no ser abuelo, aún teniendo hijos en edades, como se decía antes, de merecer. Eso es una cultura muy antigua. Sí, muy antigua, eso es muy antiguo. Pero lo que a mí me impacta es la conversación, instalada ya como culturalmente en una generación de decir, no quiero ser papá, no quiero ser mamá. Me parece un compromiso demasiado responsabilidad, no me gusta cómo está el mundo, empiezan a haber un montón de fundamentos que empiezan a sustentar al final una decisión. Entonces, también es como mostrar, y el ejemplo me surge ahí, escuchando también lo que iba diciendo papá, de algo como tremendamente contingente que está siendo parte de cómo vamos transitando en estos cambios culturales que vamos viviendo. Y hay una parte que, de la última frase de acá, la capacidad de elegir y tomar decisiones que los coaches o los clientes no son capaces de verlo, dado que están inmersos en un discurso cultural. Entonces, también ahí tiene mucho valor lo que hacemos al acompañar, al sacar de la transparencia esto, que las decisiones están limitadas por los discursos culturales que traemos. Y la distinción entre el optar y elegir es tremendamente relevante también. Porque cuando yo opto dentro de las posibilidades que veo, lo que tengo. Cuando yo elijo desde un lugar más grande, porque soy capaz de ver otras posibilidades que antes, por ejemplo, no estaban en mi radar. Y eso es clave. O si no, vamos por la vía optando en vez de eligiendo. Y muchas veces nos pasa al no justamente sacar de la transparencia nuestra cultura. Nuestra cultura nos provee de ciertas posibilidades que nos vemos y nos vemos más allá. Y cuando digo que nos vemos es porque justamente vemos que eso es lo que es, ¿sí? Entonces nos provee de posibilidades y lo que buscamos es cómo ampliamos las posibilidades, generalmente cuando estamos acompañando a alguien. Cuando hablamos de la supervisión en el coaching, por ejemplo, cuando hablamos de la supervisión en el coaching, lo que hacemos es justamente acompañar al coach a mirar también no solamente lo que le pasa al coachee o cómo acompañar al coachee, lo que pasa también en la relación, qué sistema está ocurriendo, qué relación se está dando ahí y cuánto de la cultura del coach y la cultura del coach están apareciendo en esa relación y se hace relevante
que se mire para también acompañar desde un lugar más grande. Julia Gracia levantó la mano. Julia, ¿quieres contarnos? Vamos a tener un ratito al final para las preguntas, pero cuéntanos, Julia. A lo mejor Ajá, se ¿no? le levantó la mano sola, Ah, puede ser. un movimiento cultural. Está sin micrófono. Está bien, seguimos y si después nos quieres preguntar, bienvenido. Entonces, la época que nos toca vivir también influye en los discursos culturales que nos conforman. Sin duda vamos cambiando. Hace algunos años atrás no existía el internet y no nos comunicábamos a través de las redes, y yendo más cerca no estábamos en pandemia. Entonces también van impactando nuestra cultura la época que nos toca vivir. No es lo En mismo eso, sí, dale. perdón, en eso uno de los comentarios decía que en esta época, a raíz de la pandemia, se validó el miedo, por ejemplo, como una posibilidad. Y eso yo creo que es un reflejo de que la época va transformando también los discursos culturales. ¿Sí? Y aparecen distinciones distintas también. Ahora que veíalo como estas personas que trabajan en salud, me ha tocado acompañar a algunas personas que han estado en primera línea en el tema de la pandemia, y para eso también he estado como leyendo algunas cosas, y entre ellos apareció una distinción que no encontré notable. Una de las experiencias que más lo ha tocado, y la pongo porque creo que es parte de la cultura que empieza a ser, es que ellos están preparados para hacer que las personas no mueran, ¿ya? Y está dentro de las posibilidades que alguien muera. Ahora, lo que nunca les había ocurrido es que de repente en una sala de urgencia mueran 40, 50 personas en un día, o 30 personas, y en algunos casos en lugares, mayor cantidad de personas en un día. Entonces lo que empieza a pasar, y lo que ellos sentían que no era rabia lo que tenían, que no era frustración, que lo que llamaron que era algo como en el alma, como una sensación de sentir que para lo que han estudiado, para lo que se han preparado, no hay forma de que lo puedan lograr. Y le llamaban la herida moral. Y lo encontré muy potente como una nueva distinción que entra en el ámbito de la cultura entre ellos, porque se hace cargo de responder a un dolor que están viviendo, ¿verdad? Y que creo que todavía no estamos pudiendo trascender. Creo que lo estamos en este momento sosteniendo. Entonces, decimos que cuando hablamos de las distintas culturas, también hablamos de no solo de discursos culturales, también de rasgos distintivos, ¿verdad? Que describen la manera de existir dentro de las comunidades. Y tiene que ver con lo que estaba diciendo Rocco. Esos rasgos distintivos también varían, y se van resaltando algunos, y apareciendo con más fuerza. Vamos a centrarnos ahora en las creencias, para seguir avanzando. Y vamos a definirlas como los acuerdos colectivos que se convierten en máximas de vida o en verdades que determinan nuestro convivir. Estas máximas que ustedes también han puesto acá. Entonces, esto es importante resaltarlo. Cada comunidad es un observador colectivo, ¿verdad? Y está constituido por discursos históricos, por prácticas, por emociones culturales y dinámicas de movimiento que les son propias. ¿Por qué lo resaltamos cuando hablamos de creencias? Porque esas creencias también van a determinar esto que está descrito en esta lámina, que es la coherencia de este observador colectivo y desde donde mira y vive el mundo este observador colectivo. Vamos a mirar estos elementos. Entonces, cuando hablamos de observador colectivo decimos, desde el lenguaje está compuesto por discursos históricos. Desde el hacer están las prácticas que constituyen esta cultura. Están las emociones culturales y también, que es un espacio que no se abarca comúnmente, están las dinámicas propias de movimiento. Y esos finalmente se transforman en los patrones de movimiento que caracterizan esta cultura. Y nosotros hay un concepto que estamos usando mucho ahora y es el despatronizar. Sí. Cómo despatronizamos para ampliar las posibilidades. Y ese es un concepto precioso que en algún momento podemos seguir conversando. Entonces, cuando hablamos de los discursos históricos, están las narrativas, los juicios, las conversaciones, los relatos y las creencias, que ya hemos navegado por ahí. Y cuando hablamos de la dinámica de movimiento, vamos a decir que son los patrones de comportamiento que se vuelven parte de lo que se acostumbra en esa comunidad. O sea, los comportamientos esperados de convivencia.
Y eso es fácil observarlo. Ahora, no siempre es tan simple distinguir, pero sí se puede observarse fácilmente. Por ejemplo, el otro día mirábamos diferentes formas de caminar. Las culturas tienen un caminar distinto, recién aparecía el ejemplo de Brasil. Hay algo en el caminar brasilero que es distinto, ni bueno ni malo, que el caminar japonés. Y eso es parte de una dinámica de movimiento que por supuesto predispone una forma de relacionarse totalmente distinta. Los otros aspectos que podríamos mirar, hay muchos, pero vamos a nombrar algunos ejemplos, son las distancias. Fíjense que la pandemia trajo algo que le llamamos la distancia social, pero culturalmente, dadas las formas de existir, dadas las emocionalidades que compartimos, las culturas tenemos distancias distintas. Hay algunos que son muy llevados como al abrazo y hay otras personas que necesitan una distancia muy grande con respecto a lo que es el relacionamiento. Y así, hay los ritmos de relacionamiento, hay muchos aspectos que pueden graficar que nos referimos con dinámica de movimiento. Ahora, fundamentalmente es algo que está como, podríamos decir, quizás suene raro, pero también podemos profundizarlo en otro momento. Son como, hay ciertos instintos, ciertas formas de reaccionar que empiezan a ser más presentes en cada cultura. Tengo el ejemplo de una amiga que me encanta, porque recuerden, cuando hablamos de dinámica de movimiento, hablamos de comportamiento esperado en la convivencia. Y ella es colombiana, y en Colombia ella se subía a los ascensores y saludaba a todo el mundo. Y llegó acá a Chile y decía que el primer día iba a visitar a un cliente, se subió a un ascensor para ir a un piso determinado, y ella se subió y dijo, ¡hola! A todo el mundo. Y todo el mundo acá lo miró muy extraño, porque acá eso es como casi mala educación. Entonces fíjense cómo su sensación fue, uy, hay algo que allá era muy, muy esperado, y acá no un patrón, un comportamiento esperado de convivencia, acá es como silencio, sé correcto, en fin. Y fíjate que las organizaciones también tienen sus patrones de movimiento, y ponerles atención también genera muchas posibilidades de intervención en los equipos, en las organizaciones. Cuando hacemos transformaciones culturales, esto es un elemento que siempre consideramos. Es esencial, y tiene que ver con las distancias, desde la distribución de las oficinas, desde cómo es el espacio, cómo se genera el espacio en la organización, hasta cómo se movilizan, en qué ritmos, en qué distancia, en qué disposiciones, en fin, hay hartas distinciones para mirar eso. Y están dentro de las dinámicas movimiento, algo que es esencial y que son los patrones instintivos de comportamiento. Esta es como una pequeña mirada a un modelo que es bastante más complejo, que pone en la raíz de cada uno de nuestros comportamientos ciertas reacciones cuando nos enfrentamos al entorno, y nos cuesta integrarnos a ese entorno, que es la primera pasada, como yo creo que a todos nos pasa, que cada vez que nos vamos inmersos a una nueva cultura, tenemos algunas ciertas resistencias, y esas resistencias se manifiestan en estos 4 ámbitos, ¿ya? Eso es lo que estamos mirando nosotros como primera reacción. Entonces, hay algunas personas que evaden el integrarse a su cultura, otros lo resisten a través de oponerse, a través de incluso enojarse con la misma cultura, otros huyen y se esconden, desaparecen, y otros como que se resignan. Nosotros hemos mirado bastante estos patrones y nos damos cuenta que están en todas las formas en todas las conductas que nos llevan a no integrarnos a las diferentes culturas y diferentes entornos, o a los diferentes cambios, ¿ya? Que son también parte de los procesos culturales. En el próximo webinar que me invite Beatriz, vamos a dedicarnos especialmente a este modelo, Beatriz. Entonces, y por último, y sé que estamos ya justito para dejar un tiempo de conversación, vamos a hablar de las prácticas. Y las prácticas también son parte constitutiva de una cultura y esencial. Construyen la identidad del equipo, de la comunidad, del país, y también es esencial ponerles atención. Entonces es un elemento clave, y hoy día hay muchas nuevas prácticas con esto de la pandemia. Entonces acá, si ven, hay imágenes preciosas que muestran nuevas prácticas donde podemos, mucha gente le ha pasado en esta pandemia que de aquí para arriba, para el computador, están arreglados muy formalmente, y de aquí para abajo están con estos que acá en Chile le llamamos las pantuflas. Pero bueno, en cada país se llaman distinto. Hay nuevas prácticas que se han incorporado. Ahora, es interesante mirar cómo aquí
no sé si se ve con el mouse, hay un señor como que está con una chaqueta, que está con un audífono, y este es bonito, mira, la muestro esta porque es como una vieja práctica, Tratando de sostener su vieja práctica. que no la puede sostener. O sea, claramente esto va a ser muy poco visto por la gente que está al otro lado del computador, pero tenemos como ese impulso de que nuestras viejas prácticas todavía se traten de acomodar a las nuevas prácticas. Y vamos allá, también cerrando, hay prácticas generacionales. Y hoy día las organizaciones, en las comunidades, hoy día cómo convivimos las distintas generaciones con prácticas tan distintas. Yo siempre pongo el ejemplo, mi hijo mayor me dice, tiene Facebook, pero eso ya es de adulto, no tengo Instagram, Adulto o sea, mayor. de adulto mayor, claro, no le quise agregar la baby boomer, me dice que boomer. Son cosas que hoy día los jóvenes tienen otra forma de comunicarse y a mí me encanta, creo que tiene muchas posibilidades y tenemos que abrirnos a cuál es el regalo que traen. Y también nosotros podemos ver que hay miradas desde la biología bien determinantes de cómo el celular ha cambiado nuestra estructura y nuestra forma de relacionarnos, que también son temas preciosos los cuales deberíamos seguir investigando y mirando. Y eso también nos trae a otros códigos de comunicación. O sea, los códigos de las nuevas generaciones son códigos que a veces no reconocemos. A mí me pasa con, no sé, de repente ponen 2 puntos, signo paréntesis, no soy capaz de entender qué están diciendo ahí. Exacto. También eres boomer, Héctor, como dice mi. Y están las emociones culturales. Fíjense los elementos que hemos hablado, que finalmente es la manera particular de una organización, comunidad, país, desde la cual tiende a disponer su interactuar y que ha también visibilizado en sus prácticas. Entonces vamos a sacar este espacio. Creo que nos quedan 5 minutitos, Beatriz. Queremos saber si hay alguna persona. Cristóbal está con su mano levantada. Si nos puedes contar, Cristóbal, qué rico verte y compartir aquí tu pregunta. Sí, hoy, ¿qué tal? Muchas gracias y qué lindo espacio, en verdad, poder observar esto. No sé si me escucho bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Compartir este espacio, especialmente con todas las cosas que están pasando hoy en día en el mundo y en los países, las crisis sociales y todas esas cosas. Y quería mencionar algo que pasó acá en Chile. Bueno, creo que hace poco, en este proceso de la Constitución, se dio algo muy importante, en donde una representante mapuche pasó a ser presidenta de la construcción de esta nueva Constitución. Y eso que pienso yo que es un hito muy importante de empezar a reconocer la cultura originaria de los países, cosa que yo, en mi juicio, siento que nuestro país nunca tuvo la posibilidad de ver eso, y hoy en día, gracias a todo esto, se está permitiendo ver más esa mirada. Es muy lindo el ejemplo que traes, Cristóbal, porque claro, acá hace un tiempo atrás era muy difícil pensar que una mujer mapuche fuera la presidenta de una asamblea constituyente. Ahora, esos son movimientos que generan muchas reacciones, lo has visto, genera mucha gente que está de acuerdo, otra gente que dice esto está mal, mucha gente se asusta, mucha gente se pone muy feliz, porque claro, rompe con un paradigma grande. Rompe con una tradición en la que veníamos acostumbrados, que cierto tipo de persona podría liderar un espacio como este. Entonces, muy bello ejemplo que traes, como lo cultural influye en nuestra mirada y cómo existen estos cambios tan potentes que van haciendo ciertos movimientos que abren otros espacios, como decíamos antes. Y yo quisiera como reflexionarlo también desde el punto de vista que también yo creo que es bueno que lo miremos. Una de las cosas que influye profundamente en la cultura y en los cambios culturales son fenómenos, son experiencias que ocurren, que son dinámicas sociales, que por supuesto están impulsadas y que generan ciertos saltos de conciencia, de entendimiento que nos desafían. Y yo creo que lo que tú estás nombrando es algo absolutamente espectacular. Yo creo que lo encuentro increíble. Además, su primer discurso, que no fue corto, fue unos 10 minutos, lo hizo en Mapudungún, que es la lengua mapuche,
Y eso es lo que me refiero con una dinámica, una experiencia que cambia cultura. Entonces, creo que en este sentido tenemos el privilegio de estar mirándolo de manera muy directa, y creo que el que vaya ocurriendo de alguna manera pacíficamente, con cierta resistencia, creo que es un privilegio. Y es una forma muy tremendo ejemplo de esto que está pasando en el mundo, que se abren cosas absolutamente inimaginables. Y esos saltos pueden ser muy amenazantes también, Muy amenazante. porque rompen patrones. Sí. Rompen un patrón de comportamiento habitual. Entonces, para mucha gente es muy amenazante. Yo creo que tenemos que estar abiertos a que pasa lo que pasa. Y está bien. Beatriz, ¿quiere decirnos algo? Sí, Yo lo quiero quería deciros decir, que pero nos quedan 2 minutos. Me da muchísima pena interrumpir o cerrar esta sesión, porque seguro que con todos los asistentes saldrían preguntas y reflexiones muy interesantes, por lo que os invito a ponerlas en el chat, porque el chat lo vamos a grabar, y yo creo que es muy interesante tanto recoger las distintas prácticas y emociones culturales que hemos aportado entre todos, y quizá a lo mejor relacionarlos con competencias, como decía Rocco, y también vuestras preguntas y comentarios, porque bueno, pues se pueden responder por email, o ya veremos cómo le sacamos partido. Yo os quiero agradecer vuestra participación. Me ha parecido muy interesante. He aprendido muchísimo cómo los coaches y también los supervisores pues ayudan a sacar de la transparencia esa cultura, a que veamos aquello que no vemos, porque estamos inmersos como el pez que está en la pecera y no se da cuenta de dónde está, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho también alguna distinción como la de entre tener opciones y opcionar y elegir. Y bueno, esa sería un poco la síntesis rápida que yo podría hacer. De verdad os lo agradecemos muchísimo. Espero a todos veros en el Congreso de EMCC Spain, que será online. Le hemos puesto a una hora, creo que es de 4 a 7 de la tarde de hora de España, para que desde ahí, desde vuestros países, pues pueda ser a una hora razonable por la mañana y no os toque de madrugada. Espero veros allí, ya os digo. Yo creo que el lunes ya se podrá hacer la inscripción. Y bueno, por supuesto, contaremos, os invito, lo que has comentado, Paz, de que hagáis una sesión para los socios de EMCC, un webinar también ya centrados en esos patrones instintivos de comportamiento, y lo que nos queráis contar e ilustrar, porque creo que tenéis muchísimo que aportar. También os doy la bienvenida a EMCC. Me alegra muchísimo que os consideréis para acreditaros, para ser socios y para contribuir a expandir todo este conocimiento en España. Yo, desde que conocí en Madrid a Julio Laya, no sé si fue en 2002 o en 2003, bueno, pues le tengo mucho aprecio, y también, bueno, a Héctor, que lo conocí creo que en el 2012 en Chile, que me invitasteis a exponer en un congreso, una ponencia sobre experiencias de mentoring, y os agradecemos mucho desde EMCC, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a ti, Beatriz, y a todos los del EMCC por acompañarnos. Gracias. Gracias. Adiós, goodbye, au revoir. Chao, gracias. Chao. Chao. Salim Bombín. Chao, chao, chao. 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 Chao, Chaito. gracias. Chaito. Chaito, sos chileno. Muy chileno. Como se diría antes, qué buen crisol de culturas. Era un lema muy español, ¿no? Que hacemos un crisol de culturas. Qué lindo. Mira, Anita. Chao, Anita. Chao, amor. Hasta el final aprendiendo cosas nuevas, escuchando cosas nuevas. Siempre. Siempre. Lindo. Mónica, Olivia,
Un beso para ustedes. Sí, bueno, Héctor Paz, Rocco, si queréis quedaros para hacer el Sí, nos debriefing, quedamos a mientras nos despidamos de los participantes que siempre son muy participantes. Me encanta, muchas gracias. Chao, Adiós. Héctor, Mónica, Paz, un beso. Carla. Gracias por participar. Chao, Beatriz. Cristóbal. Chao, Carla. Yo me voy ahora, pero quiero saludar a Rocco y a Paz. No se acordarán de mí, pero es que hice en Chile el curso de coaching. Soy del grupo de las españolas, que fuimos 7 españoles, no sé si os acordáis, pero bueno. Abrazo, Fue un placer y bueno, ver que estabais aquí, bueno, es que me ha subido una emoción y un subidón de decir, ay, que estuvieron ahí de mis profes. Pues nada, solo quería saludaros, así que Teresa, como eres de la casa, te puedes quedar si quieres al No, os dejo. Iba a decir, Teresa, eres de la casa, o sea que... No pasa nada, os dejo a vosotros, me voy. Solo quería saludarlos porque me hacía mucha ilusión volver a verlos después del 2008. Gracias. Grande. Chao. Gracias, Teresa. No sé si Pepa es de vuestro equipo, si no la vamos a invitar a despedirse. Y si no, igual, bueno, ha dejado el ordenador encendido, la voy a, con todo el cariño. Gracias, Pepa.